Sebastián Villarejo, diputado de Patria Querida. Sebastián, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, y estamos también conectados vía Zoom con el senador Antonio Barrios, también del Partido Colorado. Hola, Tony, ¿cómo estás? Gracias por estar contactando con nosotros. Muy buen día, Luis. Un saludo para Carazale y un saludo para Martín y Sebastián, que están en el piso. Y la disculpa del caso de no poder asistir al piso porque estoy todavía convaleciente del COVID y con algunos pequeños trastornos, pero ya pronto voy a estar fuerte como para acompañar en el piso. Gracias. ¿Vas por qué día, senador? Yo ya estoy en el síndrome post-COVID. Ah, ya. Yo estoy libre en teoría del virus, ¿verdad? Pero estoy con las complicaciones post-COVID. Estoy todavía con valores muy altos de algunas cosas que no tienen que ser y entonces estoy con un cuidado especial con tratamientos. Es el famoso síndrome pretrombótico, o sea, el riesgo de presentar trombos que se presentan en esta enfermedad. Entonces estoy con un tratamiento especial, estoy con cuidados especiales y bueno, es lo que lleva, es una complicación esperada de esto. Esto no termina, no es tan sencillo, no termina en los 14, 15 días, hay todavía un periodo donde uno tiene que seguir cuidándose y bueno, estoy en esa etapa ahora mismo. Ya, pero desde tu casa. Estoy desde casa, sí, ahora mismo estoy desde casa. Ok. Bueno, me gustaría abrir ya directamente el tema. La primera pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la salida política de la crisis que tenemos en este momento? Hay una crisis instalada, un presidente que obviamente ha perdido buena parte de su autoridad por la situación que se está dando, independientemente de cuáles son las causas, cómo llegamos a esto. Lo cierto es que hoy tenemos crisis en los hospitales públicos, probablemente en las próximas 2 semanas vamos a tener los peores escenarios, con gente que va a ser elegida quién va a entrar a terapia y quién no, y las vacunas que no van a llegar. Entonces hay una crisis política instalada y un grupo de gente que insiste que el presidente se tiene que ir. Me gustaría empezar con Sebastián, que no es del Partido Colorado. Creo que Patria Querida en un primer momento decía no al juicio político, no es el momento, pero la situación puede cambiar, Sebastián. No, Patria Querida el martes ya sacó un comunicado diciendo que acompañaríamos el inicio del juicio político en la Cámara de Diputados, diciendo que el presidente y vicepresidente tienen que responder por sus actos. ¿Esto por qué ocurre? Es importante transmitirle a la audiencia, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el presidente, para ser no supo actuar ante la crisis. O sea, tenemos una realidad que en una semana de crisis, el presidente empieza esto el martes. Esta crisis, por decir así, coyuntural, empieza con las declaraciones de Felipe González, de INERAM, y se van potenciando con cuestiones mediáticas, y el presidente, ocurre eso el martes, no aparece. Pasa lo de Mazzoleni que se va, el presidente no da una declaración en algo tan fuerte como lo de Mazzoleni. Llegan las primeras manifestaciones y Patria Querida, incluso poniendo un poco de calma, le dice al presidente, usted tiene que convocar a los líderes, tiene que convocar a los poderes del Estado y explicar a la ciudadanía qué hace. El presidente no habla. Con los únicos que habla son, en su mayoría, con las personas que incluso defienden el sistema de clientelismo y prebendarismo cuando en los jardines de Muro Villarroa los recibe. Nunca ha hablado de frente al pueblo paraguayo hasta hoy en día. Y sumado tras a eso decimos, bueno, ¿qué cambios va a hacer? Anuncia cambios y hace un cambio de fichas y de manera lenta, cansina y no estructurada. Si uno ve lo que pasó en Chile, cuando hay una crisis, Piñera en un momento dado, de un día para otro, muestra con con todo un nuevo gobierno cómo va a plantear el tema. Entonces uno dice, este ya es un presidente sin poder, es un presidente que no gobierna, puede administrar, pero ya no gobierna. Y es muy peligroso tener un presidente que no gobierna. Ahora bien, sobre tu primera reflexión de cómo ir saliendo de la crisis, yo creo que un primer paso es que en la Cámara de Diputados esto ya tiene que tocarse. Yo entiendo que la semana que viene nosotros respetamos el liderazgo que necesita el Partido Liberal. Ellos son los que tienen 29 diputados y 4 bancadas, y para nosotros es sustancial también para la unidad de ellos. Ellos se han comprometido a plantear un libelo acusatorio en esta semana, y yo creo sustancial que esto rápidamente se tomen decisiones, porque también de nuestra parte política, si mantenemos un poco el no tomar decisión y que esto quede así medio en lo paraíso, es peor porque continúa la inestabilidad. Martín. Sí, coincido con lo que decía
en el sentido de que Marito tardó mucho en responder a la ciudadanía. Evidentemente, cuando nosotros tocamos el tema del Ministerio de Salud, el tema de Mazzoleni, cuando yo planteo la declaración de solicitarle la destitución, o sea, la renuncia a él, a Sequera y a Rolón, ya yo veía que esto ya no podía más. Ya veíamos a la gente en el frente del INERAM y en mi caso peor todavía porque yo venía anunciando que se tenía que acelerar los procesos de la compra de la vacuna porque hoy parece que hay un criterio único que la vacuna es lo único que nos puede salvar. Y yo desde noviembre pasado, cuando planteo que sea gratuito y obligatorio, decía, por favor, armen los equipos, vean ya todo el sistema logístico para traer las vacunas. Y Mazzoleni y su equipo me decían, no, ¿qué vas a ver? No, es una cuestión electoral. No era electoral, era una preocupación. Y yo, hablando con la gente, decía que jugarse por un solo sistema era muy delicado. Mientras que Chile entendió y se fue por el sistema que también se fue el Ministerio de Salud, pero también abrió varios frentes para la compra. Okay, ellos fueron más efectivos. No quiero ir tanto en el cómo llegamos a esto. Sí. Quiero saber cómo salimos de esto. O sea, ¿vos qué crees? ¿Hay que hacerle el juicio político al presidente? ¿Hay que negociar con él y que renuncie y se quede el vice? ¿O se van los dos? ¿Cómo salimos de la crisis política? Bueno, evidentemente hay esto se decide en diputado y hay una especie de frondón que va a mantener el statu quo. Yo no creo que haya los votos como para quitarse, te soy bastante claro. Eso no quiere decir cuál es la posición mía, ¿verdad? Pero siendo pragmático y viendo lo que hoy está en diputado, yo no creo que pase a mayores. Sí creo que el presidente tendría que entender esta situación y hacer más cambios, más toma de decisiones fuertes para la administración del poder. Bueno, o sea, tu posición es entonces, el presidente no lo van a sacar, no hay votos, pero tiene que hacer cambios más radicales. Claro. Quiero ir a Tony Barrios. Tony, vos sabés que en este momento la realidad política es que Honor Colorado tiene la última palabra, y sobre todo Horacio Cartes y todos los que trabajan con él, ¿verdad? Porque si bien varias veces insistieron, nosotros no somos gobierno, pero Marito se sostiene en tanto ustedes le den su voto. Es decir, cuando voten ustedes por la destitución, él se va. ¿Cómo manejan esto, Tony? ¿Cómo salir de esta crisis política? Un presidente tan debilitado políticamente en medio de una situación catastrófica donde hay que tomar decisiones seguramente radicales y hay que tomar las decisiones así. Luis, de acuerdo en muchas de tus apreciaciones y muchas de los colegas, entendemos que estamos en una crisis política y una crisis sanitaria. Yo te voy a decir desde mi punto de vista, porque esto lo analizamos sostenidamente, evidentemente hubieron muchas falencias, los reclamos ciudadanos totalmente justos, la falta de comunicación de parte del Ejecutivo, cierto, el presidente todavía no dio un discurso, los cambios se están produciendo, pero no en la velocidad que se tiene que hacer. Yo lo único que digo es que estamos en la oportunidad o en la necesidad de priorizar crisis. Hoy la crisis sanitaria está por encima de cualquier otra crisis. Esta crisis sanitaria va a llevar a la muerte de miles de paraguayos si seguimos en esta línea. Nosotros tenemos que poner en este momento, esto es como una guerra. La guerra nuestra es contra el coronavirus. La guerra nuestra no es contra el Partido Colorado, ni contra otro partido, ni contra la izquierda, ni contra nadie. Es tratar de salir de este pozo donde estamos. Tratar de darle al ciudadano paraguayo lo mejor que se puede dentro de esta crisis y después analizar y tomarse el tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Un quiebre institucional en este momento, creo yo, que no es la medida justa. Entendamos un quiebre constitucional lo que pretende la gente o lo que pretende un grupo importante de la oposición, que se vayan todos. Estoy de acuerdo, vámonos todos.
pero no hay ningún problema, pero solucionemos esto. O tratemos por lo menos de que esto se apacigüe. Esta crisis sanitaria es tremendamente seria, grave, saturación en los hospitales, riesgo. Y si todos no nos ponemos la albirroja en este momento, esto es como una guerra. Lo dijo bien Riera la vez pasada y me encantó su ejemplo. Esto es como una guerra. Si no nos unimos todos juntos en este momento, pero no sé qué va a pasar con el pueblo paraguayo. Yo creo que no es el momento de hablar de juicio político, es el momento de exigirle al presidente cambios efectivos, certeros y que sean eficientes y que él se comunique con el pueblo paraguayo y tratemos de sobrellevar esto. Ningún juicio político en este momento traería ningún beneficio al país, al contrario, traería un problema institucional, un problema internacional y probablemente el bloqueo de muchas cosas si tenemos un quiebre institucional. Eso es lo que yo pienso en este momento. Estamos a la espera de que presenten los alegatos y veremos. Eso es, Luis, lo que en este momento, sinceramente y de corazón, yo creo. Yo no sé, Luis. No, en realidad, reforzar lo que decías, la decisión final en este momento está en Honor Colorado y puntualmente en Cartes, ¿verdad? Si dentro de la discusión que ustedes plantean como movimiento está el análisis del daño colateral, porque actualmente la imagen del gobierno está tan debilitada y la gente lo que quiere es eso, una definición. Si Honor Colorado de alguna forma lo vuelve a salvar a Mario Abdo Benítez, ese efecto colateral que se pueda generar contra el Partido Colorado y puntualmente contra Honor Colorado, podría llegar a afectar en las próximas elecciones. ¿Hicieron ese análisis, senador? Por supuesto que hacemos todos los análisis que convienen. Nosotros pensamos en el pueblo paraguayo, no pensamos en el movimiento Honor Colorado. El daño institucional que produciría en este momento un quiebre, creo que no nos conviene a nadie. Eso es mi criterio en este momento. Vamos a esperar los alegatos, vamos a esperar a ver qué dicen los diputados y después seguiremos analizando esto caso por caso. Ahora, le quiero preguntar a los que nos acompañan acá en la mesa, más allá de cuáles son las causas de cómo llegamos a esta situación, hay una crisis sanitaria que se agudiza por la crisis política, porque el que tiene que tomar las decisiones es el presidente de la República, y el presidente de la República está absolutamente debilitado por la situación, la crisis política. Entonces yo pregunto, ¿es posible que la clase política llegue a un acuerdo para salir de esto? Que puede ser, lo respaldamos al presidente en estos 3 meses, o puede ser, negociamos con el presidente que renuncie para evitar el juicio político, asume el vice o renuncia a los dos, asume el presidente del Congreso y vemos de poder estabilizar la situación. O sea, digamos, los países que tienen una clase política ligeramente madura buscan acuerdos de este tipo para salir de situaciones desesperadas. ¿Hay alguna posibilidad de que haya un acuerdo político para salir de esto? A ver, decir 3 pequeñas cosas. Uno sobre lo que decía antes el senador. Evidentemente estamos en una guerra, yo eso coincido. Y está iniciando la parte más importante de la guerra, ahora. Inglaterra, cuando empieza la guerra, decide que no era suficiente tenerlo, perdón que hablo un poco de historia, ¿verdad? Pero lo eligen a Churchill para la guerra. Y en este momento que estamos arrancando, yo no sé si el presidente de la República, por eso viene nuestra posición, tiene la espalda suficiente para realmente comandar y gobernar una crisis sanitaria, económica y educativa. Hoy el presidente de la República no es capaz de decir tenemos todo que cruzar la calle. No tienen la espalda, la credibilidad y la fuerza. Y eso es sumamente peligroso en una crisis. Es como si tenés un comandante en jefe que nadie lo respeta y nadie le hace caso. Porque el liderazgo es algo que uno tiene que transmitir, no se impone. Y el presidente, lastimosamente, él mismo socavó su liderazgo y decidió demostrar una dualidad de que el gobierno no está en la avenida Mariscal López, sino que está en la avenida España, el gobierno, el eje del poder. Y una guerra no se combate en las sombras. Segundo, yo creo que el presidente ha optado, el presidente ha decidido salvarse con el partido de gobierno, cosa que en teoría política no está mal. O sea, en su estrategia él decide, se va a salvar con el Partido Colorado, porque con esos votos se salvan la Cámara de Diputados. Entonces me parece bien. Decide eso, pues viene el Partido Colorado con esta decisión de sus autoridades, es corresponsable de lo que suceda en los próximos 2 años en la conducción del gobierno. Y tampoco no puede dejar de ser responsable, hablo de sus autoridades, no de los afiliados,
de que los últimos 75 años que llevaron a un colapso de nuestros sistemas educativos, sanitarios y tal, fueron gobernados por ciertas personas. Hay que ser responsable y ser consciente de eso. Lo tercero, Luis, claro que la clase política tiene un imperativo ético y moral de animarse a unirse, y de nuestra parte por lo menos jamás nos hemos negado a trabajar propuestas concretas. Y hay que trabajar con propuestas concretas, y discúlpame que diga hasta ejemplos así sueltos. Este jueves en la Cámara de Senadores se trata una ley que tiene que ver sobre el tema educativo, justamente porque llegamos a una pandemia, no hay internet, no hay nada, porque el Ministerio de Educación se convierte como en un super mega ministerio que tiene que hacer todo. ¿Cómo se sale de la crisis? Tomando pequeñas decisiones que sumadas construyen el nuevo país que tenemos que tener, que hay que empezar a reformar. Este tema del juicio político, ojalá se resuelva rápido. ¿En qué sentido? Se vote, nuestra posición ¿cuál es? Que hay que iniciar un juicio político y el presidente tiene que someterse al juicio y el vicepresidente también. Pero si no, y coincido contigo el imperativo ético, decir tenemos que construir soluciones. Y coincido con el senador Barrio lo que decía antes, hoy la prioridad son las familias paraguayas que están de luto, y cada vez eso se va a potenciar más. Por lo tanto, tenemos que hacer un llamado por sobre todo nosotros los líderes a dar una seriedad real a la crisis sanitaria. Martín. Bueno, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Hoy hay un partido colorado que entiende que tiene que sostener al presidente de la República. Ahora, moralmente yo te digo que hoy Marito ya puede sentirse como un presidente fracasado, un presidente que ha perdido todo. Evidentemente cuando yo le escuchaba decir, bueno, voy a salir por la puerta delantera y que posteriormente a mi gobierno voy a poder caminar por las calles, eso ya no va a pasar. Creo que él ya tiene la negativa de gran parte de los paraguayos. Creo yo, te soy sincero y pragmático, yo creo que se va a tener los votos como para sostener al presidente y al vicepresidente. Y bueno, sigo sosteniendo que el presidente tiene que entender esta situación real que estamos pasando todos los paraguayos, la pandemia. Y hoy parecería que hay una situación donde tenemos que tragarle a un enfermo terminal y a un enfermo de SIDA terminal. Y tenemos que andar con esas dos personas. Entonces, creo yo que ojalá entienda, empiece al no conseguir esos resultados, se haga el cambio total de lo que hoy falta, de gente que están todavía en el gobierno y que de alguna forma hay una desconfianza sobre la administración de esa gente y que se busque las soluciones. Yo creo que en el Parlamento, al menos en el Senado, siempre estuvo a la altura de la necesidad cuando se tenía que aprobar los 1.600 millones de dólares para acompañar esta pandemia, consiguió y hubo ese acompañamiento político de todos los partidos políticos. Se le dio. Ahora nos reunimos hace poco y la misma situación para conseguir la donación china de los 2 millones o 3 millones de vacunas. Hay esa respuesta rápida en el Parlamento hacia la gestión y de coayudar al gobierno. Lo que no hay, parece que no entiende el presidente, es que no se ubica y es lento, es una tortuga, pero es caprichoso en su manejo político. A ver, para ir cerrando este primer debate, por lo menos, Tony, yo entiendo las diferentes razones que van esgrimiendo, porque creo que todas tienen argumentos, ¿verdad? Por un lado dicen, no es el momento de hacer un juicio político, es cierto, un juicio político es una cuestión traumática y hace que normalmente el Estado se paralice. Entonces, de repente, áreas del Ministerio de Salud que son clave no hacen nada porque no saben quién es el que se va a convertir en el nuevo jefe. Entonces, eso ocurre normalmente, se paraliza el Estado. Además, hay inversiones públicas que son clave para poder mantener, digamos, la economía. Pero por el otro lado, la pregunta es si este presidente y esta administración va a tener la fortaleza para poder tomar las decisiones que tiene que tomar. Hemos visto a Marito, son 3 años casi del presidente de la República, y bueno, no creo que veamos más de lo que ya vimos. O sea, evidentemente este es el presidente que se votó en situaciones de crisis, es cuando vos conocés si es o no un estadista, y bueno, ya vemos de qué está hecho, esto es lo que tenemos. Entonces la pregunta, Tony, es
¿qué será más perjudicial para el país? ¿Un juicio político ahora o un acuerdo político para hacer un cambio radical? Eso quiere decir que Abdo ya no va a seguir siendo presidente y Velázquez puede que sí o que no. ¿O sostener este gobierno con la debilidad que tiene hasta tanto pase la crisis pandémica, que vos como médico sabés, esto puede llevar todavía muchísimo tiempo, probablemente lo que quede este año? ¿Qué es peor? Es la pregunta, Tony. Es muy difícil la respuesta, Luis. Yo creo, y vuelvo a repetir, priorizo la crisis sanitaria, porque la crisis sanitaria es una cosa que no la podemos controlar, es un problema que va a costar la vida de muchos paraguayos, va a traer realmente un descalabro sanitario y va a llevar a una crisis económica aún mucho más profunda. Yo creo que este es el momento que el presidente de la República tiene la última oportunidad de llamar a un diálogo franco con todos los líderes de la oposición, tratar de establecer una nueva hoja de ruta y tratar de realmente de rectificar los rumbos y dar un mensaje a la población que pueda por lo menos paliar y tranquilizar en parte y dedicarnos única y exclusivamente hoy a tratar de todos juntos solucionar este problema sanitario. El problema sanitario no es de fácil solución. Esto, si sigue la crisis política, si sigue la crisis de indignación que existen, los contagios no van a parar. Si sigue el gobierno sin tomar medidas como la que deben de tomar, a pesar de estar ya en alerta roja y seguir, como por ejemplo, continuar con las clases y otro tipo de cosas que todavía no se toman, a pesar de todas las alertas que todos los personales de blanco, que son los que están y que conocen esta crisis en profundidad, lo están advirtiendo. Claro que va a ir para peor. Entonces, este es el momento donde si yo hubiese sido Marito, el lunes convoco, o hoy esta noche convoco, y empiezo a dialogar, doy un mensaje a la ciudadanía, digo, estas son las medidas para los próximos 15 días, ayúdenme, vamos a tratar de salir y tratar de tranquilizar todo este ímpetu que tiene ya hoy la población pidiendo los cambios. No es bueno un quiebre institucional, o bien lo sabes, o bien lo conoces, en la parte económica sería catastrófico aún el daño que nos pueda producir un quiebre de perder un presidente o un vicepresidente, como es lo que pretende la gente. Entonces, año frío, asumir el liderazgo y tratar de dialogar con todos. Doctor, decís que anteponés la lucha contra el COVID. ¿Considerás que este gobierno tomó medidas acertadas, que está teniendo un buen manejo de la situación en la lucha contra el COVID? En la primera etapa estuvimos muy bien. En la primera etapa donde se tomaron las medidas, donde yo quiero volver a resaltar, porque siempre dice la gente, no, esto aparece ahora. El Parlamento Nacional, a través de la Cámara de Senadores, en la comisión ejecutiva, directiva, reunión de los días lunes, apenas empezaba este problema, fue la Cámara de Senadores que se pronunció con la necesidad de tomar medidas, la necesidad de convocar al ministro y empezar a hablar de cuarentena, suspensión de clases, de transmisiones virtuales, leyes de emergencia. Y empezamos a trabajar con todas las leyes que ustedes ya conocen. Se han hecho la ley de emergencia, la ley del préstamo, se ha facilitado las contrataciones públicas, se ha transformado la ley de vacunas. Hemos puesto todo el menú para que esto funcione de una manera aún mucho más correcta. Le hemos convocado al exministro Mazzoleni las veces que fueron necesarias. Hemos creado una comisión de control de gastos que funciona a la perfección. Le hemos manifestado nuestra preocupación por la baja ejecución 1 y 1000 veces al ministro de Hacienda, al ministro de Salud. Nos hemos ofrecido como médicos de formar parte de un comité o de ayuda o lo que fuera, o que elija el ministro. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario y lo seguiremos haciendo y no vamos a decaer en ese sentido. Y lo hicimos todos en el Parlamento Nacional. Hicimos especialmente los senadores, yo puedo hablar de los senadores porque es lo que conozco, y claro, todos los médicos, sin distinción, a pesar de nuestras grandes diferencias políticas, como ya lo dije, estamos solamente aunados en un solo sentido, en tratar de paliar esta crisis sanitaria y tratar de que la población paraguaya pase lo mejor posible a pesar de todo este desastre que significa el coronavirus y lo difícil que es manejar. Así que en la primera etapa bien, nos trancamos después y ahora con el cambio parece que
como que sacamos, como dije yo ayer, algo había que trancaba la parte administrativa, que salió Mazzoleni, aparecieron las drogas, aparecieron las licitaciones, aparecieron respiradores, hay nuevas camas, hay un nuevo oxígeno administrativo a nivel del Ministerio de Salud, y esto se está moviendo. Eso es alentador, eso es bueno, y bueno, se produjo el cambio en el momento que se tenía que producir, ¿verdad? Y están empezando a ocurrir los cambios. Espero que esto continúe con esa misma velocidad, empecemos a recibir y a trabajar todos juntos por el tema vacuna. Gracias, senador. Gracias, Tony. Y que te recuperes pronto, ¿eh? Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, Martín y Sebastián. Sebastián, solamente para cerrar, porque bueno, aparentemente hay, sobre todo dentro del Partido Colorado, o la convicción de que no va a haber los votos, o la convicción de que no es el momento para hacerlo. Yo creo que obviamente el objetivo siempre es enfrentar con éxito la crisis sanitaria. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Si con este gobierno así como está, o con un acuerdo político que suponga o la salida del presidente o la salida del presidente y del vicepresidente, pero digamos una administración que tenga la espalda política para enfrentar con éxito justamente la crisis sanitaria. Para cerrar, ¿vos creés que la mejor manera es cambiando a este ejecutivo o este mismo Mario Abdo con un acuerdo político puede hacerlo? Yo creo que el presidente como mínimo necesita llegar a juicio político para darse cuenta para que él aparentemente se dé cuenta de dar un golpe de timón, como mínimo. Yo creo que si el Partido Colorado lo salva en la Cámara de Diputados, en realidad contribuye a la crisis. Todos queremos salir de la crisis, yo coincido con lo que decía el senador, pero no podemos enfrentar la guerra con un comandante aislado, escondido, que solo escucha a quien quiere escuchar y solamente se junta con algunos. Es imposible enfrentar y comandar una crisis así. Entonces, enfocándonos en la solución de la crisis, yo creo que es necesario y por eso acompañamos el juicio político. Por otro lado, a mí me llama la atención incluso las declaraciones que acabo de escuchar. Si en 5 días apareció todo, en 5 días ni un proceso burocrático se termina. Quiere decir que algo estaba pasando. Quiere decir que los mismos, evidente, porque es imposible, todos sabemos, no es que en 7 días se puede empezar y terminar compra de medicamentos, empezar y terminar pero estaban boicoteando a Mazzoleni. Entonces, algo evidentemente pasaba, porque eso es imposible. Es como que yo diga, che, mañana apareció un árbol del Apacho de 20 metros de altura. No, eso no aparece de un día al otro. Entonces, evidentemente, lo que yo pido es que quienes hoy están priorizando intereses electorales, quienes hoy, en todos lados, en todos los colores, oposición y oficialismo, quienes priorizan eso, dejen eso y definitivamente pongan al Paraguay en primer lugar. Y a la gente que está escuchando, el pueblo paraguayo, ante esta indignación que todos sentimos, ojalá puedan hacer un mayor compromiso, ojalá puedan hacer una vocación real y yo creo que más lastimosamente no serán los líderes, sino el mismo pueblo paraguayo con su vocación de una cuarentena voluntaria, de forzarnos en cumplir las normas, vamos a poder salir de esta crisis. Así que mucha fuerza para la gente que escucha, vamos a salir de esta y va a ser la necesidad, y perdón, con esto cierro, vamos a renovar la política y va a haber una nueva generación que va a entrar al Paraguay para empezar una transformación de una vez por todas. Martín, para cerrar, vos decís, no va a haber voto, evidentemente, ¿y qué pasa? Es decir, ¿vamos a tener un maltrecho Abdo Benítez hasta terminar el periodo? Yo creo que sí. A mí me duele mucho porque yo trabajé mucho por él y ver así hoy cómo está administrando el país realmente duele. No era lo que esperábamos. Ahora sí, así como decía Tony, hubo el cambio y parece que las cosas ya funcionan bien o están mejorando en el Ministerio de Salud. Y era lo que yo denunciaba muchísimo, porque Mazzoleni puede ser una excelente persona, pero no tenía el conocimiento de la administración pública y eso dificultaba. Entonces, hoy hay una solución. Yo creo que ese mismo resultado se tiene que dar en varios lugares, en varios ministerios, y ahí puede haber una solución que la gente está esperando. Y sobre todo, se tiene que borrar totalmente a algunos ministros que tengan denuncia de corrupción. Así como se fue el presidente de IPS, tienen que ir la gente que hoy está salpicado de alguna mala gestión. Y el presidente tiene que entender, ya no tiene margen de error y que entienda que hay que dar todo por el país. Martín, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias, Olvi. Bueno, nosotros tenemos un par de recomendaciones.